Hello friends, this is Mrs. Rios-Garza. Hola amigos, soy Mrs. Rios-Garza. And today I am going to continue the story that we started in the first session that was where I read the story Family Pictures, Cuadros de Familia by Carmen Lomas Garza. Vamos a continuar hoy con los cuentos y dibujos del libro por Carmen Lomas Garza que se llama Cuadros de Familia. Today we will continue with the story. If you haven't heard the first part of it, look for Mrs. Rios-Garza's story time, where it is the first session of Family Pictures and where I introduce the painter and author of this book, Carmen Lomas Garza. Si no han visto la primera parte del cuento, porque esta es una continuación, vamos a leer la segunda parte del libro hoy. Vayan a buscar en Mrs. Rios-Garza's Storytime la primera parte de Cuadros de Familia por Carmen Lomas Garza. El último cuento que leímos la vez pasada fue del tiburón martillo. The last session we ended with the hammerhead shark story. So if you want to hear that one, go to that page, go to that story time. Today we will start with this picture. And she says, rabbit. My grandfather used to have a garden and also raised chickens and rabbits. In this painting, he is coming into the kitchen with a freshly prepared rabbit for dinner. My grandmother is making tortillas. That's my little brother, Arturo, sitting on the bench. He liked to watch my grandmother cook, and that's my younger sister, Margie, playing jacks on the floor. I'm watching from my grandparents' bedroom, which is next to the kitchen. Conejo. Mi abuelo tenía un jardín y también criaba pollos y conejos. En este cuadro está entrando a la cocina con un conejo que acaba de preparar para la cena. Mi abuelita está haciendo tortillas. El que está sentado en la banca es mi hermano Arturo. Le gustaba observar a mi abuela mientras ella cocinaba. Y esa es Margie, mi hermana menor que juega jacks en el suelo. Yo estoy mirando desde la recámara de mis abuelos que está al lado de la cocina. Y este es el dibujo otra vez. Mary and Joseph seeking shelter at the inn. On each of the 9 nights before Christmas, we act out the story of Mary and Joseph seeking shelter at the inn. We call this custom Las Posadas. A little girl and a little boy play Mary and Joseph, and they are led by an angel. Each night the travelers go to a different house. They knock on the door. When the door opens, they sing, "We are Mary and Joseph, looking for shelter." At first, the family inside refuses to let them in. Then the travelers sing again. At last, Joseph and Mary are let into the house. Then everybody comes in and we have a party. Las Posadas. Durante cada una de las 9 noches antes de Nochebuena, representamos la historia de María y José que buscaban albergue en una posada. Esta costumbre se llama Las Posadas. Una niñita y un niñito representan a María y José, y hay un ángel que los guía. Cada noche los caminantes van a una casa distinta, tocan a la puerta. Al abrirse la puerta cantan, "Somos María y José que buscamos posada". Al principio la familia no los deja entrar y los caminantes vuelven a cantar. Por fin dejan entrar a María y José. Todos los siguen y se celebra una fiesta. Y aquí está el dibujo que hizo Carmen Lomas Garza. Making tamales.
This is a scene from my parents' kitchen. Everybody is making tamales. My grandfather is wearing blue overalls and a blue shirt. I'm right next to him with my sister Margie. We're helping to soak the dried leaves from the corn. My mother is spreading the cornmeal dough on the leaves, and my aunt and uncle are spreading meat on the dough. My grandmother is lining up and the rolled and folded tamales ready for cooking. In some families, just the women make tamales, but in our family, everybody helps. La tamalada. Esta es una escena en la cocina de mis padres. Todos están haciendo tamales. Mi abuelo tiene puestos unos rancheros azules y una camisa azul. Yo estoy al lado de él. Con mi hermana Margie, estamos ayudando a remojar las hojas secas de maíz. Mi mamá está poniendo la masa de maíz sobre las hojas y mis tíos están poniendo la carne sobre la masa. Mi abuelita está ordenando los tamales que ya están enrollados, cubiertos y listos para cocer. En algunas familias, solo las mujeres preparan los tamales, pero en mi familia, todos ayudan. Y ese es el cuento de la tapa del libro también. Esa es la tapa del libro de Family Pictures o Cuadros de Familia. Se ven todos haciendo tamales y aquí está adentro del libro, el mismo dibujo. That was the picture on the cover of the page and also inside the book. Watermelon. It was a hot summer evening. The whole family was on the front porch. My grandfather had brought us some watermelons that afternoon. We put them in the refrigerator and let them chill down. After supper, we went out to the front porch. My father cut the watermelon and gave each one of us a slice. It was fun to sit out there. The light was so bright on the porch that you couldn't see beyond the edge of the lit area. It was like being in your own little world. Sandía. Era una noche calurosa de verano. Toda la familia estaba en el porche. Mi abuelo nos había traído unas sandías esa tarde. Las pusimos en la nevera para enfriarlas. Después de la cena salimos al porche. Mi padre cortó la sandía y nos dio un pedazo a cada uno. Era divertido estar sentados allá afuera. La luz del porche era tan fuerte que no se podía ver más allá del espacio que estaba iluminado. Era como estar en un pequeño mundo solo nuestros. Y aquí está el dibujo. And here's the picture of them on the porch eating watermelon. Ahí están en el porche comiendo sandía. Quinceanera. Many years ago, as I passed by a church, I happened to see a quinceanera celebration. A girl was celebrating her 15th birthday. She made a grand entrance in a lowrider car that pulled up very slowly. She really took her time fixing her hair while all of her 14 attendants and their escorts waited to enter the church for a special mass. I was amazed that the girls' dresses were hot pink instead of the usual pale colors worn for a quinceañera. I didn't have a quinceañera even though my parents offered to give me one. It's very expensive to throw such a big party, and I didn't want them to go into debt. But I put myself in this painting as one of the people watching. I'm the little girl in the red skirt at the top of the steps. Quinceañera. Hace muchos años, mientras estaba enfrente de una iglesia, vi por casualidad que se celebraba una quinceañera. Una muchacha cumplía los 15 años. Llegó en un lowrider, bajito, que se movía muy despacito. La muchacha se tardaba en arreglarse el pelo mientras sus 14 damas y sus chambelanes esperaban para entrar a la iglesia donde se celebraría una misa muy especial.
Me sorprendió que los vestidos de las damas fueron de un color rosa brillante, en vez de ser de color pálidos como de costumbre. A mí no me celebraron una quinceañera al cumplir los 15 años. Mis padres me ofrecieron una, pero yo les dije que no. Cuesta mucho montar una fiesta así de grande y yo no quise que ellos gastaran tanto. Pero me incluí a mí misma en este cuadro como si hubiera estado observando la escena. Soy la niñita de la falda roja y me puedes ver en el escalón más alto. Y aquí está Carmen observando la quinceañera. Y ahí está, mero arriba con la falda roja. And this is the picture that Carmen put herself in, observing the quinceañera from way up there at the very top of the steps. Healer. This is a scene at a neighbor's house. The lady in bed was very sick with the flu. She had already been to a regular doctor and had gotten prescription drugs for her chest cold, but she had also asked a healer, a curandera, to do a final cleansing or healing for this flu. The curandera came over and did the cleansing using branches from the root plant. She also burned copal incense in a coffee pot at the foot of the bed. Curanderas know a lot about healing. They are very highly respected. Curandera. Esta es una escena en la casa de una vecina. La señora que está en la cama estaba muy enferma con influenza. Ya había visto a un doctor y había conseguido una receta médica para sus pulmones, para los pulmones. Pero también le había pedido a una curandera que le hiciera una limpieza final o cura para su enfermedad. Así que la curandera llegó y le hizo la limpieza usando ramas de ruda. También quemó incienso de copal en una lata de café al pie de la cama. Las curanderas saben bastante de cómo ayudar a la gente, por eso las respetan tanto. Y aquí está el dibujo. And here is the picture of the curandera helping out. Beds for dreaming. My sister and I used to go up on the roof on summer nights and just stay there and talk about the stars and the constellations. We also talked about the future. From the time I was 13, I knew I wanted to be an artist. And all those things that I dreamed of doing as an artist, I'm finally doing now. My mother was the one who inspired me to be an artist. She made up our beds to sleep in and have regular dreams, but she also laid out the bed for our dreams of the future. Camas para soñar. Mi hermana y yo subíamos al techo las noches de verano y nos quedábamos ahí platicando de las estrellas y las constelaciones. También platicábamos del futuro. Desde la edad de 13 años, yo ya sabía que quería ser artista. Y todas las cosas que soñaba hacer como artista, por fin las estoy haciendo ahora. Mi madre fue la que me inspiró a ser artista. Ella nos tendía la cama para que durmiéramos y tuviéramos sueños como todos, pero también nos preparó el lecho para nuestros sueños del futuro. Y ahí están Carmen y su hermana soñando arriba en el techo. Y ahí se ve su mamá poniéndoles la cama. And there you can see Carmen and her sister on top of the roof talking about the future and dreaming about futures. And there's her mom making the bed in the window. And that's the end of the story, friends. Y ese es el fin del cuento de este libro. Va a seguir en otro libro por Carmen Lomas Garza. She will continue her stories in another book, and I will introduce that one on the next Mrs. Rios-Garza story time. Until then, we'll see you soon. En la siguiente
sesión de Mrs. Rios-Garza Storytime voy a introducir el segundo libro de Carmen Lomas Garza con cuentitos de su vida y sus recuerdos, con pinturas que hizo ella cuando recordaba su juventud. Until then, hasta entonces, we'll see you then. Bye.